Bueno, bienvenidos al capítulo número 3. Master the mix, evolve your sound. Welcome to Tice Music Lab. Domina el sonido, el sonido. En este capítulo, ¿qué vamos a aprender? Hoy vamos a aprender a manejar la ventana de arreglos o la ventana playlist. Bueno, entonces primero, ¿cómo vamos a pasar del mixer a la ventana playlist o la ventana de arreglos? Lo primero es la tecla Tab. ¿Para qué funciona esta ventana? ¿Qué podemos hacer con ella? Y aquí es donde nosotros vamos a armar toda la pista de inicio a fin, donde vamos a insertar lo que son los clips MIDI, donde vamos a insertar los efectos, donde vamos a hacer las automatizaciones. Infinidad de cosas podemos hacer en esta ventana, ya que la función de ella es ir acumulando todos los elementos para consolidar la canción. Bueno, entonces primero vamos en esta sección donde dice Tab. Entonces Tab quiere decir que, por ejemplo, si no sabemos cuánto BPM tiene esa canción, nosotros podemos ir oprimiendo las pulsaciones de la canción y él automáticamente se va actualizando al tempo. El que le sigue es para nosotros marcar el BPM. Si no sabes qué es BPM, significa beats por minuto. Quiere decir que cuántas pulsaciones, cuántos golpes va a haber en un minuto de cierta canción. Por ejemplo, voy a arrastrar esta canción. Entonces quiere decir que, por ejemplo, esta canción tiene ciertas pulsaciones en un minuto. Ahorita no sabemos cuánto tiene al momento que podamos hacer el análisis, o podemos hacerlo con el botón de Tab. El que le sigue es para nosotros, esto ya es para trabajar en un live act o en un show en vivo. Por ejemplo, que esté sonando la canción que tengamos o el proyecto del Ableton Live con un instrumento en vivo, es para que esta canción se vaya sincronizando al instrumento que está tocando en vivo. Entonces, pues en este caso no lo vamos a utilizar, ya que nosotros vamos a crear músicas dentro del proyecto. El que le sigue es para nosotros poder trabajar lo que es la métrica de la música o de la canción en general. En este caso tenemos lo que son los 4/4. De pronto lo han escuchado en ciertas ocasiones, o si no lo han escuchado es, por ejemplo, que en un compás pueden haber 4 figuras negras, que es 1, 2, 3, 4, y el compás funciona para dividir la música en unidades que sean manejables, para poder estructurar el flujo temporal, creando orden a partir del pulso constante. Entonces, por ejemplo, si manejamos 4/4, que la mayoría de música se trabaja en ella, quiere decir que en un compás van a haber 4 pulsos. Cada compás va a tener esos 4 pulsos, que equivale a una figura negra. Ya todo esto es de teoría musical. Cuando aprendamos teoría musical o lo aprendas por tu lado, vas a entender mucho mejor esta parte de los compases. También nos sirve para crear ciertos acentos o ciertas alturas en los instrumentos, o para poder darle un groove diferente, depende del género musical. También podemos trabajar en 3/4. Por ejemplo, el vals está hecho a 3/4, y por ejemplo en algunas ocasiones el rock está hecho en 4/4. Lo que es el reggaetón está hecho a 4/4. La electrónica, la mayoría de electrónica está hecha a 4/4. Ya en géneros muy específicos cambia un poco la métrica. Entonces, en otros videos vamos a aprender lo que es todo lo de la teoría musical, figuras, y aquí puedes entender mucho mejor el tema de la métrica musical. El que le sigue es el metrónomo. Entonces el metrónomo me ayuda a marcar los pulsos, depende de la métrica y del BPM que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo subo el BPM a 150, por ejemplo, 151, activo el metrónomo. Si te das cuenta, ya va un poco más rápido, pero él va constante, él va al mismo ritmo, él va a la misma métrica que dejamos anteriormente. Si te das cuenta, él cuando marca 4 tiene una entonación diferente, el clic que está sonando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, esa entonación diferente nos está indicando el inicio del siguiente compás. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, para que lo entiendas un poco mejor, esta flecha que está al lado del metrónomo nos sirve para poder hacer un conteo al momento que vayamos a grabar, para que tengamos un espacio para preparar la grabación. Por ejemplo, el cantante, que suene el metrónomo un compás, 1, 2, 3, 4, y ahí sí empieza la grabación. En otras ocasiones puede ser que empiece de una vez, apenas le demos grabar, empieza de una vez a grabar. Podemos hacerlo hasta de 2 y 4 compases. Si lo hacemos de 2 compases, quiere decir que va a sonar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y empieza. Cuando dice bar, 2 bares o 4 bares, quiere decir un bar, quiere decir 4
pulsación. 2 bares quiere decir 8 pulsaciones. Entonces todo es multiplicado por 4. Si lo hacemos de 4 bares quiere decir 16. O sea, 16 pulsaciones para empezar, en este caso, a hacer la grabación. Podemos cambiarle el sonido. El sonido clásico es este. El clic es este. Y el boot, que es como más madera. Y ese es el ritmo de cómo va a trabajar el metrónomo. Pero pues lo dejamos de manera automática. En esta sección, bueno, se trabaja más que todo para cuando vayamos a utilizar el Launchpad, para poder hacer los lanzamientos, para poder lanzar las escenas. Ese es un tema totalmente diferente, pero pues en este caso no lo vamos a utilizar. Ableton Live introdujo una ayuda que nos permite seleccionar lo que es la escala musical a la que estamos trabajando en cuanto a las notas. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando en do sostenido, en re, etcétera, aquí podemos indicarle para poder recordar en qué escala estamos trabajando, porque pasa mucho que empezamos a trabajar, por ejemplo, en fa sostenido menor, pero nunca marcamos y no tuvimos en cuenta. Entonces al momento de abrir el proyecto días después, entonces no recordamos en qué escala estamos trabajando y nos toca revisar nota por nota y es un poquito complejo ese tema. Recomendación: que apenas empecemos el proyecto y sepamos en qué escala vamos a trabajar, lo marquemos de una vez. Entonces aquí podemos marcarle si es mayor, menor, depende de la escala que vayamos a trabajar. Esta flecha nos permite tener un seguimiento de la ventana del playlist. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que hasta acá lleno y él está reproduciendo, entonces él va a seguir la ventana. Si yo lo desactivo, él sigue, y si pasa la ventana, pues no vamos a saber en qué punto está. Ahí se fue el lector, pero si yo le vuelvo a dar, entonces él va a reproducir o va a ir moviendo la ventana para ir viendo qué está pasando o cómo va evolucionando la canción. Es solo una vista. Estos números es el indicativo de en qué posición estoy. Si digamos yo le indico que voy al compás número 9, entonces aquí me marca 9.1.1 porque estoy en el inicio de ese compás. Pero si yo le marco, por ejemplo, acá, entonces estoy en el 9.3.1. Entonces bueno, así sucesivamente. Solo es saber la posición en donde está el puntero. Aquí tenemos play para iniciar la canción desde un punto en específico también, que sea desde el inicio de la canción, o si yo le doy, por ejemplo, desde el compás 17, él va a empezar desde ahí. También lo podemos hacer con la barra espaciadora, y para frenar igual con la misma barra espaciadora. Tengo el stop, es para frenar la canción. El que le sigue es para grabar. Pues por ejemplo, yo voy a grabar, pero ahorita no empezó a grabar nada porque no le he dicho qué canal va a grabar, pero no está grabando ya que no le he indicado qué canal va a grabar. Entonces yo tengo que decirle: mire, yo quiero que grabe el canal número 3, por ejemplo. Entonces tengo que oprimirle el botón de grabar también al canal. Si quieres que grabe el canal 4, pues el canal 4 es el que le vamos a dar el de grabar. Entonces ahora sí va 1, 2, 3, 4 y ahora sí empieza a grabar. Entonces así es como podemos empezar a hacer la grabación. No entró nada de señal, pues porque no tengo conectado un micrófono o algún instrumento para poder hacerlo. Seguimos con este símbolo, que es un más, el cual es cuando nosotros vayamos a pintar algo en el piano. Ya les muestro cómo se hace. Podamos pintar encima de las notas que ya existen, porque si no lo tenemos activo, al momento de grabar en el mismo clip, se va a ir reemplazando las notas nuevas que estoy grabando. Por ejemplo, yo tengo aquí ciertas notas que ya pinté en el piano. Entonces al momento de yo darle el más, le doy grabar, permítame, le inserto un instrumento para que suene. Entonces al momento de yo darle el más y le activo el de grabar, entonces le damos grabar, 2, 3, 4. Entonces aquí me sumó las nuevas notas que le grabé en el piano. Si yo no lo tengo activo, ¿qué va a pasar? Pues le damos grabar.
se me reemplazaron con las notas que yo ya tenía. Quiere decir que se me borraron las notas anteriores. Entonces, al momento que vayamos a improvisar dentro de una misma melodía, le tenemos que dar al más. El que le sigue es para las automatizaciones en cuanto a un parámetro en específico. Por ejemplo, si yo voy a grabar el mismo piano, yo quiero que automáticamente se filtre este parámetro, que automáticamente se mueva. Entonces, yo le activo el de la automatización, le activo el más, ya que lo voy a hacer encima de esta melodía. Entonces le damos grabar, le activamos el de la automatización. Entonces este es para que me permita grabar las automatizaciones y los movimientos que yo quiera hacerle a un parámetro. Si puede ser un volumen, puede ser un paneo, puede ser cualquier parámetro que se te ocurra. La flecha que sigue, que está apuntando hacia el lado izquierdo, me indica que es cuando haya un punto rojo encima de un parámetro, quiere decir que ese parámetro tiene una automatización. Pero si yo la muevo, ven que automáticamente se me vuelve gris, quiere decir que la desactivé. Entonces ahí en ese punto se me activa la flecha que mencioné anteriormente. Quiere decir que con ella puedo reactivar la automatización. Entonces lo oprimo y ya vuelve otra vez la automatización en caso de que hayamos movido por alguna equivocación la perilla, entonces así lo podemos corregir. El que le sigue me permite improvisar, por ejemplo, que yo esté improvisando sin intención de grabar o cualquier cosa, por ejemplo esto, que se nos olvidó grabar o te gustó cómo quedó la improvisación, olvidaste darle grabar, entonces yo le puedo dar ahí y ahí me aparecen las notas que acabé de tocar, sin necesidad de haberlas grabado ni nada. Entonces ahí quedaron las notas que improvisé. El que le sigue, este se utiliza más que todo es para el show en vivo, para el live, es para poder grabar, sobregrabar ciertos instrumentos. Por ejemplo, yo quiero grabar el piano y lo oprimo, ese se llama pedal, le oprimo el pedal, que también lo puedo indicar un botón en específico en mi piano físico, en el MIDI, le puedo indicar un botón para que él active ciertas grabaciones o cierto instrumento. Entonces, ese ya se ve en otro tema. Seguimos con estos números y estos símbolos, los cuales me indican el loop. El loop es un paréntesis, el cual yo puedo hacerle a ciertos compases. Por ejemplo, yo quiero que se me repita el compás 1 al compás 5. Entonces, primero, esos números equivalen a la posición del loop. Y el otro, pues indica cuántos compases estoy cerrando o abriendo. Entonces, por ejemplo, si yo hago más, entonces los números se van a ver un poco más extensos. Entonces, para encerrar el loop, pues por ejemplo, voy a tocar algo de nuevo. Entonces le oprimo acá. Entonces yo quiero que se repita solo esta sección. Entonces le activo el loop. Entonces él se va a repetir infinitamente hasta que lo oprimamos y ya él llega hasta ahí y sigue derecho. Hasta ahí llega. ¿Cómo lo puedo hacer de manera rápida? Le oprimo control L. Si se fijan, ahí se está activando y desactivando. El que le sigue es un lápiz que nos puede facilitar el momento de pintar dentro del piano. Entonces también es una herramienta extra. O también lo podemos hacer con el mismo puntero. Le doy doble clic y ahí también puedo alargar o poner un poco más pequeña la nota. Tenemos este piano pequeño que es para poder activar. Por ejemplo, si tú no tienes un piano en la casa, no hay ningún problema, lo puedes hacer con el mismo teclado del computador. Entonces también nos funciona. Si está desactivado, en caso de que tengas el piano, se activa el piano. Entonces ahí lo tenemos. Tenemos esta sección que dice Key. Es para nosotros poder mapear. Si no sabes qué es mapear, mapear quiere decir que un parámetro, por ejemplo el play, tú no quieres activarlo llevando el puntero hasta acá y dándole play hasta allá, sino que tú quieres hacerlo desde un botón del teclado o hasta el mismo piano.
Por ejemplo, yo quiero activar el play con el número 1. Quiero activar el stop con el 2 y el de grabar con el 3. Entonces lo vuelvo a oprimir aquí. Entonces al darle 1, él va a dar play. Darle 2, va a frenar. Y al darle 3, va a grabar. Entonces son unos atajos que puedes hacerlo, facilitarlo para el flujo de trabajo. Ahora tenemos el que dice MIDI. Básicamente lo mismo, pero con nuestro teclado. Entonces, por ejemplo, yo voy a activar play con un botón que le voy a indicar con este, stop con este y grabar con este. Entonces lo mismo, play con 1, stop con 2 y grabar con otro botón. Entonces también para que sea un poco más entretenido producir, hacer la canción, que sea un poco más de físico, más entretenido. Bueno, aquí nos indica en cuánto estamos trabajando, lo que te mencioné anteriormente, que vamos a profundizar ese tema, que son los 44.100, que habíamos dicho que era algo similar como si fueran los píxeles de una foto, pero en este caso es del audio. Aquí nos aparece un porcentaje, el cual cada vez que vayamos teniendo una canción con ciertos procesos, él va a indicar un porcentaje. También todo depende de la RAM, todo depende de si tenemos muchos plugins cargados o si tenemos muchos canales haciendo muchas cosas. Entonces ahí nos va mostrando ese porcentaje. Entonces la idea es que no llegue tan alto porque se empieza a quedar un poco el programa y el proyecto empieza como a trabarse, como a sonar raro y ya después no podemos escuchar muy bien qué está pasando en la canción. Me pasaba mucho en los computadores anteriores que no alcanzaba a percibir qué estaba pasando. Ya está toda la canción completa, pero no sabía cómo estaba sonando, no sabía qué pasaba dentro de la misma. Entonces me tocaba hacer una opción que se llama congelar pistas, cual convierte ciertos canales en audio, así sea un plugin o así sea un MIDI que yo ya haya pintado en el piano, él automáticamente lo convierte en audio y así no tiene tantos procesos y lo puede leer un poco mejor. También podemos cambiar de vista. Si se dan cuenta, de manera vertical es el mixer y de manera horizontal es el play. Seguimos con la sección de los compases. Aquí tenemos estos números 1, 2, 3, 4, 5 hasta muchísimos, infinito, el cual nos indica los compases. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces cuando inicia, ahí ya está cambiando de compás. Aquí arriba tenemos el loop. Aquí en esta sección podemos cambiar lo que es el zoom. ¿Para qué nos sirve el zoom en este caso? Nos funciona para que nosotros podamos ver de una manera más detallada ciertos elementos. Si yo tengo una canción y yo quiero ver exactamente qué hay desde el inicio, muevo aquí y ahí podemos ver mucho mejor la onda. ¿Cómo la movemos? Aquí arriba, miren, fíjense que acá hay un cuadrito chiquito. Si yo lo cojo de la esquina de todo el extremo del cuadrito, me aparece un clip pequeño y lo muevo hacia la derecha, o sea, con que lo arrastro y ya el zoom se aleja. Y así mismo para acercarse. Si lo queremos hacer un poco más rápido, le oprimimos control y movemos la ruedita del mouse y así podemos ver hasta un poco más cerca. Y aquí contiene lo mismo que vimos en el video anterior, contiene lo mismo el mixer. Entonces que tenemos el de mutear, tenemos el de solo, tenemos el de grabar, tenemos el del paneo, tenemos el de el volumen, la ganancia, tenemos el de los envíos. Aquí ahí mismo lo tenemos, pero de manera horizontal. Entonces el de mutear, el de solo, el de grabar, el del volumen. Aquí ya no es un fader, sino ya es un porcentaje de ciertos números. La C quiere decir paneo, que es para que suene de la derecha o suene de la izquierda. Y estos dos son los auxiliares, lo de la reverberación y lo del delay. Y aquí básicamente tenemos lo mismo, que es el canal. Tenemos si es automático de entrada o de salida. Aquí abajo tenemos lo de la reverberación, el delay. El main es el master. Entonces básicamente es la misma vista, pero de manera horizontal. Y lo que cambia es que aquí es donde armamos la canción. Este botón es para ponerle, yo lo llamo banderilla, o puede ser para indicar las partes de la canción. Por ejemplo, yo lo pongo desde el compás 1 y lo oprimo set, me aparece aquí un 1. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo indicarle, este es el intro, este es el break, esta es la estrofa,
Este es el coro o el drop. Es para marcar o para estructurar la canción. Por ejemplo, aquí vemos que hay una caída. Esto puede ser un break. Ese es el break de la canción. Entonces aquí yo le puedo indicar que ese es el break. Aquí le escribo, le doy clic derecho, renombrar o control R. Entonces le pongo break. Aquí en el 1, control R, pongo intro. Y así sucesivamente voy marcando la canción. Al principio nos funciona mucho para poder entender lo que es la estructura, y ya a medida que vas aprendiendo ya no hay necesidad de marcarlo porque ya sabemos cuántos compases tiene el intro de X canción o X género musical. Ya se nos facilita ese tema y así lo podemos hacer con varios puntos. El que le sigue es lo de las automatizaciones, que es lo que vimos ahorita cuando hicimos lo de las grabaciones. Entonces es para dibujar las automatizaciones. Y aquí, ¿qué nos indica? Bueno, primero, si yo lo desactivo, pues se me da la vista de la automatización. Y acá lo que está en rojo, entonces primero dice mixer, quiere decir que estamos cogiendo un parámetro del mixer. En este caso estamos cogiendo lo que es el delay, o podemos coger lo que es la reverberación. Entonces al momento de coger otro efecto nos aparece una línea nueva, pero no quiere decir que se haya borrado la anterior. Hasta que yo la vuelva a buscar, a seleccionar, ahí me vuelve a aparecer. Entonces, por ejemplo, aquí ya modifiqué la de la reverberación. Ahora voy a modificar la del delay, que ya la teníamos. Entonces miren que vuelve a aparecer la misma que teníamos anteriormente. Y la de la reverb, no se preocupen que ahí sigue apareciendo. Este de volumen, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que va a empezar desde abajo la canción. Entonces por eso se llama automatización. Quiere decir que automáticamente va a pasar una acción que yo le indique. Depende del parámetro que vayamos a trabajar. Entonces en este caso automatizamos lo que fue volumen, reverberación, delay, que automáticamente en un punto en específico está haciendo una acción. Entonces ahí lo tenemos. Aquí podemos reducir lo que es la vista también. Podemos sacarlas otra vez. Depende, como para ir ahorrando espacio. No olvides suscribirte. Si tienes alguna duda, no olvides en comentarlo. Entonces nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.